Bueno, estamos en Arqueología por Teléfono, un canal para pensar la arqueología urbana, para pensar la arqueología en general y para pensar un poquito también de historia, de ciudad y sobre nosotros mismos. Bueno, vamos con eso. Cuando alguien que hace arqueología urbana pone arriba de la mesa todo lo que encontró, una vez que lo lavó, lo limpió, se encuentra con una montaña enorme de material. Fragmentos de todo tipo, de losa, de vidrio, de metal, huesos, a veces cuero, semillas de frutas, carozos de durazno, incluso papeles puede encontrar. O sea, papeles conservados bajo tierra que se han mantenido porque no hay oxígeno. Esa inmensa montaña de material presenta una primer cualidad, que es el desorden. Y los seres humanos, quienes hacemos arqueología somos seres humanos, no soportamos el desorden, no soportamos el caos. Filosóficamente, la vida del ser humano fue la búsqueda de un orden, desde las primeras experiencias de los griegos presocráticos, pasando por Aristóteles, Sócrates, Platón, todos los medievales, Descartes, intentaron buscar un orden a lo que hay en el mundo. Entonces, con esa inquietud humana e histórica, quien hace arqueología, el arqueólogo urbanos, se ponen con paciencia a ordenar. Ese ordenamiento, esa sistematización, puede ser de varios tipos. Una es por fecha. El tema que, no tenemos una certeza en ninguna arqueología de las fechas, nunca. O sea, la fecha es un santo grial, y más la fecha concreta, es un santo grial, o sea, es muy difícil de encontrar, pero sí hay épocas, hay aproximaciones. Hemos visto el tema de una moneda, que si cae una moneda, todo lo que esté vinculado a ella en una excavación va a ser posterior a la fecha de acuñamiento, de acuñación, no sé cómo se dice, va a ser posterior, porque antes no puede ser. Entonces, tenemos una certeza de un después, pero no de un antes. Esta condición, este santo grial de la fecha, es poco práctica a los efectos de un orden, porque voy a tener 4 o 5 fragmentos fechados, supongamos alguna botella con una fecha bastante certera, generalmente de cerveza, por el tema de la etiqueta a veces de porcelana o de la misma cerámica, que define más o menos una fecha, alguna moneda, como hemos dicho, que puede haber estado, etcétera. Algunos elementos nos pueden tirar una idea de fecha más o menos certera y precisa, pero muy más o menos. El resto de los materiales, que va a formar el resto de una inmensa montaña, no vamos a tener esa suerte. Esos restos, eso que quedó, esa otra montaña frente a la montañita pequeña, de restos sí fechados, está desordenada también. Por tanto, no rinde ese ordenamiento. No queda muy bien ordenar por fechas. Otro ordenamiento puede ser por forma. O sea, todas las tazas van por este lado, todos los platos van por este lado, todas las botellas van por este lado. En realidad no es por forma, sino por funciones. Y eso se suele llamar función primaria. Una botella puede ser usada para contener un líquido, pero una vez rota puede ser utilizada para raspar la pintura de una puerta. O sea, la función primaria es la función con la cual se concibe el objeto. Un plato sirve para tomar sopa o comer un bife. Una taza para tomar un té o un café. Esa es la función primaria. Entonces, vamos a organizarlo por eso y vamos a tener toda una montañita de platos o pedazos de plato, una montañita de pedazos de taza, una montañita con picos de botella y fondos, otra montañita con clavos, etc. Esto rinde un poco más, porque ese orden indicaría, dentro de un sitio arqueológico hay, por ejemplo, más tazas que platos, o viceversa. Dentro de ese universo, vamos a llamarle, en realidad es una muestra, dentro de esa muestra vamos a encontrar, por ejemplo, que hay más botellas que clavos. Eso todavía no rinde mucho. ¿Por qué? Porque saber que tengo más tazas que botellas y no me sirve de mucho. Si yo dijera, tengo más tazas que platos, dice otra cosa.
Si yo tengo, por ejemplo, más picos de botellas que fondos de botellas, tampoco me dice mucho, porque un fondo y un pico pueden ser de la misma botella. Entonces, esa forma de organizar por funciones no es muy rendidora tampoco. Una tercera forma es por lo que contendría o lo que llevaría cada objeto. Por ejemplo, yo diría, bueno, vamos a ver qué objetos llevan adentro licor, qué objetos llevan adentro vino, qué objetos llevan adentro remedios, qué objetos adentro llevan té, otros café o sopa. Eso indicaría otro tipo de observación, pero tampoco rinde mucho, porque la misma condición de que, bueno, analizar las funciones. O sea, ¿de qué me sirve saber que hay más contenedores de café que de pastillas, de píldoras? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve saber que hay más vino que café? Eso implica que hay una cuestión de alcoholismo. Como se ve, ahí depende qué compare, y ahí ya el rendimiento es de otro tenor. Pero todavía sigue medio como duro el asunto. Otra forma de ordenar esa inmensa montaña arriba de la mesa es por materiales, que es la más común. Ordenar por materiales implica que yo voy a tener ciertos materiales distintos para las mismas funciones. Por ejemplo, puedo tener un plato de lata y un plato de loza. Puedo tener una botella de vidrio o una botella de cerámica. Esto, si bien no es totalmente lo ideal, sí me admite una interpretación diferente. ¿Por qué? Porque dada esa ordenación, yo puedo añadirle atributos. Por ejemplo, vamos a tomar loza. Yo voy a tener platos y tazas. Entonces, de esos platos y tazas puedo subdividirlo en lisos y decorados. Entonces, los materiales admiten, y creo que por eso es que se ordenan así los restos arqueológicos, tienen la ventaja de poder ser subdivididos. No puedo dividir platos de loza en botellas de vidrio y clavos, no puedo. Pero sí puedo dividir platos de loza en decorados y lisos, de sopa y para cortar carne. Puedo dividir clavos en clavos punta París, clavos forjados, clavos de techo, clavos de herradura. Entonces, materiales en general se considera que es un ordenamiento mucho más, entre comillas, rendidor que la forma como ordenador o el mero hecho de si tiene fecha o no. Rinde más. A su vez, cada material puede tener dentro distintas fechas, puedo ordenarlo por fechas, o sea, me sirve dentro de su mismo orden, loza, metal, hueso. En algunos casos, digamos, esto no es del todo funcional. Pensemos, por ejemplo, que tenemos huesos. Los huesos, y no puedo dividirlos mucho. A lo sumo puedo hacer, por especie. O sea, tengo hueso de pollo, hueso de vaca. Puedo tener huesos cortados a hacha, hachazos, o huesos cortados con sierra manual o con sierra mecánica. Pero no hay una decisión humana sobre el hueso, sino sobre su uso. En cambio, sobre la loza, sobre el vidrio, sí hay una decisión humana previa al uso. Pero más allá de esto, creo que, volviendo un poco a lo filosófico, ¿no? Un poco hemos recorrido una práctica profesional de la cual, la gente que no se dedica a la arqueología urbana no tiene mucho conocimiento, pero todos tenemos ese afán de ordenamiento. La señora que ordena un ropero y que dice, la ropa de mi marido va de este lado, mi ropa va de este lado. El niño que ordena una colección de estampillas. La niña que dice, tengo esta serie de papeles o cosas que he guardado y que las quiero ordenar para leerlas mejor o mirarlas mejor. El coleccionista que ordena sus monedas. Y son manifestaciones de un efecto humano, que el universo debe tener un sentido. Yo creo que esa es la filosofía, y disculpen que me vaya a un arrabal, digamos, de la arqueología que poca gente recorre. Pero
Eso es lo humano. Yo creo que la arqueología es una ciencia humana, y más humana que ciencia. De todas maneras, me parece como que ordenar, hallar un orden, es un modo también de sobrevivir a ese enorme caos que es el universo y que, por lo menos hasta que nos dejen, vamos a tener que vivir.